Buenas caballistas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Gema Caballo y hoy os traigo otro vídeo sobre las encuestas que hay en mi pestaña de la comunidad, que la podéis encontrar aquí. Vamos por la primera encuesta. Para saber la altura de un caballo hay que medir desde el suelo hasta las orejas, la grupa, la cruz. Que el metro no tenga más que medir. En esta encuesta casi todos habéis acertado. Se mide desde la cruz hasta el suelo. Pero para medir el caballo bien, tiene que estar en un suelo anivelado. Si puede ser cemento, mejor, que no haga subida ni bajada. Y luego también tiene que estar cuadrado de las cuatro patas, como estáis viendo en las imágenes. En cambio, este otro no está cuadrado, por lo tanto la medida que os va a dar no será exacta. Esto es lo que se utiliza para medir a los caballos, poniendo la parte de arriba en la cruz. Aquí os dejo un gráfico para saber cómo se mide cada parte del caballo. ¿Para qué se crearon los ponis? Para pasear a los niños, para tenerlos como mascotas, para sacar el carbón de las minas. Los ponis no se crearon, son bebés que aún no han crecido. Aunque creáis que la última respuesta es una tontería, hay gente que realmente piensa que los ponis son caballos bebés, así que no es tanta tontería. Aunque hoy en día los ponis se utilizan para ser montados niños que no tienen gran altura, los ponis se utilizaron en su momento y se crearon para sacar el carbón de las minas. En las minas eran túneles bastante bajos, para ello crearon el pony, un caballo bastante bajo, para que pudiera ir arrastrando las carretas de carbón por dentro de la mina. Cuando hablamos de ponis, mucha gente piensa o se imagina un caballo bastante bajo, aunque esto no es del todo correcto, ya que hay varias medidas de ponis. Podemos tener un pony sin saberlo, ya que un pony D es una altura máxima de 1,48 m a la cruz. Esta yegua árabe, aunque no lo parezca, era un pony, ya que por 1 centímetro no llegaba a caballo, medía 1,47 m. Más de 1,48 m ya se considera caballo. Puedes saber cuando un caballo está deshidratado cuando la parte blanca de los ojos se vuelve rosada, le pellizcas la piel y tarda en volver en su sitio, las encías las tiene pálidas tirando a blanco. La segunda y tercera opción son correctas, o cuando el caballo se va al bar a beber cerveza. La respuesta correcta aquí es la segunda, cuando le pellizcas la piel y tarda en volver a su sitio. Sí es cierto que podemos saber cuando un caballo está deshidratado por las encías, pero es todo lo contrario. Cuando las encías son de color rojo sangre o rojo muy oscuro, quiere decir que está deshidratado, no cuando las tiene pálidas. El color de encías normal de un caballo sano es un rosa pálido o un rosa chicle. Cuando las tiene muy pálidas tirando a blanco, significa que es un problema de circulación o de fiebre del caballo, no de deshidratación. Para saber si el caballo está deshidratado, podéis pellizcarle a la piel, como estáis viendo en las imágenes, y soltar el pellizco. Veis que la piel vuelve a su sitio enseguida, ese caballo no está deshidratado. Si la piel le costara tiempo en volver a su sitio, quiere decir que está deshidratado, que le falta agua. ¿Cuál es el récord de altura máxima que ha saltado un caballo? 1,83 m, 3,5 m, 2,47 m. El caballo salta a la misma altura que tiene su jinete. Pues la respuesta correcta aquí es 2,47 m. Fue un récord que se consiguió hace unos 53 años por un caballo chileno llamado Guaso. Este caballo lo entrenaron durante 2 años para poder conseguir el récord mundial de salto. Tuvo 3 intentos para poder conseguir este salto. El primer intento el caballo rehusó. En el segundo intento el caballo saltó, pero las barras le tocaron la barriga, por lo tanto no era apto. Y en el tercer intento saltó limpiamente sin tocar nada. Había conseguido el récord que hoy en día aún no ha sido superado. 2,47 m. ¿Cómo se llama la enfermedad que hace tener mucho miedo a los caballos? Equinofobia, hipofobia, ecuestrefobia. Las dos primeras opciones son correctas, o simplemente se llama pánico a los caballos. La respuesta correcta aquí es la penúltima. Equinofobia e hipofobia son
la misma enfermedad dicha de dos maneras diferentes. Las fobias en animales son más comunes en mujeres que en hombres y normalmente la fobia se desarrolla a partir de un evento negativo o algo traumático. ¿Los caballos suelen ser animales sociables? ¿Sí? ¿No? Dependerá del carácter, algunos sí y otros no. No, porque no utilizan redes sociales. A ver, la respuesta correcta es sí. Los caballos viven en manada, por lo tanto tienen que ser animales sociables. Necesitan la manada para su supervivencia. Y que un caballo no se lleve bien con otro caballo no quiere decir que sea un caballo antisocial. Simplemente no le cae bien ese caballo y hará amistad con otro caballo de la manada. Eso es como nosotros nos puede caer bien una persona o no, pero eso no quiere decir que seamos totalmente antisociales, sino que escogemos a nuestros amigos. El caballo tiene la capacidad de ser sociable incluso con especies diferentes a él, o sea, puede ser amigo de una cabra, de un burro, de un gato, un perro. Por lo tanto, sí, los caballos suelen ser sociables y necesitan ser sociables. El caballo es carnívoro, o sea que solo come carne, omnívoro, que come carne y plantas, herbívoro, comen solo plantas, o si fuera por ellos se alimentarían de McDonald's. La respuesta correcta es herbívoro, solo comen plantas. Eso no quiere decir que siempre encontremos algún caballo despistado que el olor que tenga alguna carne cocinada la traiga y se la coma. Pero ni los dientes del caballo ni el estómago del caballo están preparados para una alimentación basada en carne. Los caballos prefieren las plantas, es su alimentación básica. ¿Puede un caballo tener pulgas? Sí, no. Solo los caballos de pelo largo en las patas, como puede ser el frisón, Irish Cobb. Si la familia de pulgas le gusta al caballo, se quedan. La respuesta correcta es sí. Pueden tener pulgas, pero no piojos. Las pulgas pueden estar presentes en los establos porcinos, ovinos, bovinos y equinos, que tengan cama de paja, serrín, arena o algo similar. Normalmente el huevo de pulga se abre en el suelo y luego van al animal para alimentarse. ¿Todos los caballos tienen sentimientos? No. Sí. Los que han sido maltratados no los tienen. ¿Tienen los mismos sentimientos que mi pareja? Bueno, la respuesta correcta es sí. Tienen sentimientos como cualquier animal. Que haya sido un animal maltratado no quiere decir que no tenga sentimientos. Es como decir que un niño maltratado tampoco tiene sentimientos y esto no tiene nada que ver. Os voy a poner el vídeo de estas imágenes y escuchar el sonido. Un caballo y un hombre tenían un vínculo muy fuerte y cuando el hombre murió de un accidente decidieron llevar a su caballo a su entierro y esta es la reacción que tuvo el caballo. Y ahora decirme que un caballo no tiene sentimientos. El caballo no dejaba de relinchar, rascar el suelo y apoyar su cabeza en su ataúd. El caballo parecía estar comprendiendo todo lo que estaba pasando. Realmente la gente quedó muy sorprendida del comportamiento de dicho caballo. ¿Quién nos ha emocionado al ver estas imágenes? La persona que nos haya emocionado es una persona que no tiene sentimientos. Los caballos sí. ¿Un caballo redondo es un caballo reunido? Sí es lo mismo, no es lo mismo, redondo es que está gordo y reunido es que está en manada. La respuesta correcta es no, no es lo mismo. Y en vista de las votaciones he querido hacer un vídeo explicando la diferencia de ambos términos. Y os lo dejo por aquí por si queréis ver las diferencias. ¿Para qué utiliza un caballo su cola? Para equilibrar su cuerpo. Para asustar los insectos, las dos primeras opciones son correctas y para tapar su culo. Pues la respuesta correcta es para asustar los insectos. A veces os pongo preguntas trampa y os engaño. El caballo no necesita la cola para equilibrarse. La cola de un caballo es una de sus características físicas más llamativas y versátiles que tienen. Y sirven solo para dos cosas. Una, para defenderse de los insectos que les pican. Y dos, es un instrumento de comunicación. Utilizan mucho la cola para comunicarse entre ellos. ¿Los caballos ven mejor que nosotros en la oscuridad? ¿Sí? ¿No? Depende de la raza del caballo. Sí, siempre y cuando llevan gafas infrarrojos. La respuesta correcta es sí. Su vista es muy efectiva de noche.
ya que sus ojos están cubiertos por una capa especial. Actúa como un espejo que refleja los rayos luminosos, incrementando así la luz que hay disponible en la noche. Así que de esta manera mejoran la visión en condiciones de escasa luz. Las encuestas que quedan por responder lo haré en otro vídeo. Suscribiros a este canal si no queréis perderos las próximas respuestas. ¡Hasta la próxima, chicos!